Feliz sábado a todos, hermanos. Bienvenidos a un sábado más, ahora sábado semanal, después de haber guardado el día de expiación. Y vamos ahora a estudiar, a continuar prácticamente donde nos quedamos. Después de la fiesta de expiación, vamos a comenzar en Juan 17, porque ahí terminamos. En Juan 17 terminamos la fiesta de expiación. Vamos a manera de repaso leer algunos de los versículos en Juan 17, porque acabamos de estudiar cómo Dios quiere que seamos uno con Él, con ellos. Dios el Padre y Jesucristo quieren que seamos nosotros unos con ellos. Ese es su propósito, ese es el propósito de la creación en general, en realidad. Ese es el propósito de la creación, de llegar a ser uno con Dios. Y vamos a Juan 10, Juan 17, perdón, versículo 10. Juan 17, 10. Donde Jesús está orando al Padre. Esta sí es la oración al Padre, ¿verdad? El Padre nuestro, la otra es el bosquejo de la oración diaria, al que la mayoría de las iglesias le llaman la oración al Padre. Este sí es la oración al Padre. En el versículo 10, Jesús le dice al Padre: todos los míos son tuyos, y todos los tuyos son míos, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy más en el mundo, pero estos están en el mundo, yo vengo a ti, Padre, a ti. Dice: Padre Santo, guárdalos en tu nombre. ¿Cuál es el nombre del Padre? No estamos hablando de nombres sagrados. No hay tal cosa en el Nuevo Testamento. El Padre es el Padre. Así está. Ese es el nombre de nuestro Padre Santo. Padre Santo. Y es una blasfemia que se le diga a cualquier ser humano Padre Santo, como hace la Iglesia Católica, desgraciadamente. El Padre Santo es uno y es nuestro Padre Dios en el cielo. Y dice: guárdalos en tu nombre, aquellos que me has dado, para que puedan ser uno, así como nosotros somos uno. Y es importante que estudiemos esto de ser uno con Dios, como ya lo estudiamos en expiación, perdón. ¿Cómo somos uno? ¿Cómo podemos ser uno con ellos? Y dice Jesús en el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre, en el nombre del Padre. Protegí a aquellos que me has dado, ¿verdad? Y ninguno de ellos ha muerto, excepto el hijo de perdición, para que las escrituras pudieran ser cumplidas. Pero aquí vemos cómo Dios quiere que seamos uno con ellos. Y es a través del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Vamos ahora a bajar al versículo 20 aquí mismo, porque esta, como ya leíamos en expiación, esta es cuando Jesús pidió específicamente por nosotros. Versículo 20: no oro por esto solamente, sino también por aquellos que creerán en mí a través de su palabra. Eso somos nosotros, que todos ellos puedan ser uno, así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también puedan ser uno en nosotros, en ambos, en Dios el Padre y en Jesucristo. Dice: para que el mundo pueda creer que tú sí me enviaste. Y yo les he dado la gloria que me diste. ¿Cuál es esa gloria? Es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios, porque Dios el Padre y Jesucristo son Espíritu, y ellos son Espíritu Santo, y esa es esa gloria. Y Jesús nos ha dado esa misma gloria, el Espíritu Santo. Aún no había llegado aquí, pero Él iba a mandar después de ascender al Padre. Y dice: para que puedan ser uno en la misma forma en que nosotros somos uno. Así es de que cuando religiones estrictamente monoteístas, como el judaísmo, ¿verdad? Que hablan acerca de solamente un Dios, por eso no le creyeron a Jesucristo, no entienden que cómo pueden ser el Padre y el Hijo pueden ser uno. La Iglesia Católica tampoco lo entiende, porque le ponen una tercera persona y dicen que es un misterio, que son tres seres en uno. Pero esa no es la realidad. Dice que sean uno en espíritu, en el espíritu de la verdad, en el Espíritu Santo. De aquí dice que puedan ser perfeccionados en uno. Nosotros estamos siendo perfeccionados en uno, en Dios el Padre y en Jesucristo. Y dice: y que el mundo pueda saber que tú sí me enviaste y que los has amado como me has amado. Y eso tenemos que tenerlo bien firme en nuestra mente, que Dios nos ha amado como amó a Jesucristo mismo. El Padre nos ama de esa manera. Y tenemos que tenerlo bien claro, porque cuando leemos todo lo demás, como estábamos platicando ya antes de comenzar el servicio,
Estábamos hablando acerca de esto, acerca de la fuerza de Dios, de la severidad de Dios, pero también de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Si Dios nos ama tanto como Dios amó a Jesucristo, nosotros debemos confiar de que Él puede perdonarnos cuando nosotros nos arrepentimos, pero no nos podemos arrepentir a menos que Él abra nuestros ojos y nos demos cuenta de lo que hemos hecho mal, incluso siendo llamados, porque hay muchas cosas a las que nosotros no nos damos cuenta, no podemos ver. Y a lo mejor otros hermanos sí pueden verlo. Y precisamente por eso tenemos que amonestarnos unos a otros, pero en amor, en humildad, para no ser tentados, porque todos somos de la misma condición. Pero Dios nos ama de la misma manera que amó a Cristo. Es lo que dice en el versículo 23. Y el versículo 24 dice, Padre, deseo que aquellos que me has dado también puedan estar conmigo donde yo esté, para que puedan ver mi gloria. Y esto que dice aquí es exactamente lo que estamos a punto de celebrar en la fiesta de los tabernáculos. Estamos a punto de celebrar ese periodo donde vamos a ver la gloria de Cristo y vamos a estar con Él. Dice, para que puedan ver mi gloria, obviamente desde la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? En el mar de vidrio. Después bajar con Él porque viene con sus santos al Monte de los Olivos, en la fiesta de trompetas. Y después, la fiesta de los tabernáculos. Pero esto es lo que dice. Deseo que puedan estar conmigo donde yo esté, en el mar de vidrio, bajando la tierra, tomando posesión de la tierra, en este reino, ¿verdad? En este reino venidero que estamos ya a punto de celebrar en la fiesta de los tabernáculos. Entonces, de eso es lo que está hablando aquí. Dice, para que puedan ver mi gloria, la cual me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Porque desde entonces, desde antes de la fundación del mundo, ellos hicieron este pacto eterno, que uno de ellos iba a venir si era necesario, si Adán y Eva, porque Adán y Eva tenían libre albedrío, pero si era necesario uno de ellos venir y morir por sus hijos, por su creación. Y dice, antes de la fundación del mundo, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. ¿Por qué el mundo no lo había conocido? Porque no había sido revelado. Incluso el día de hoy no ha sido revelado. La mayoría de las personas no conocen al Padre. Porque el Padre que dicen conocer, no es a quien conocen. Dios en el Antiguo Testamento es Jesucristo, quien vino en la carne. Entonces no conocen al Padre. Y al Padre que dicen conocer en el Nuevo Testamento, es a quien ellos dicen que es Jesucristo, que Él vino a cambiar todo. Y no es cierto, no es así. Él vino a abrogar la ley, cosa que Él dijo precisamente que no haría. Pero dice, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han sabido que tú sí me enviaste. Y les he hecho conocer tu nombre y lo haré conocido. ¿Cuál es el nombre del Padre? Dios, el Padre Santo. Dice, para que el amor con el cual me has amado esté en ellos y yo en ellos, para que el amor del Padre Jesucristo esté en nosotros. Ahora vamos a Segunda de Corintios 6. Vamos a ver lo que dice en 2 Corintios 6. Porque tenemos que recordar esto es muy importante, sobre todo ahora que vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos y el último gran día. Tenemos que recordar esto es muy, muy importante. Y sabemos que estas escrituras estamos hablando acerca, ¿verdad? Del matrimonio, ¿verdad? Dice, desde el versículo 14, dice, no se unan, 2 Corintios 6, 14, dice, no se unan desigualmente con incrédulos, porque ¿qué tienen en común la justicia y la ilegalidad? ¿Y qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? ¿Y qué unión tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre un templo de Dios y los ídolos? Aquí, esta última parte es muy importante. Un templo de Dios y los ídolos, dice, porque ustedes son un templo del Dios vivo. Y si les gustan los títulos para los mensajes, este mensaje está titulado Templos del Dios viviente, porque es lo que acabamos de leer, que seamos uno con Dios, que Dios more en nosotros. Y entonces aquí dice que nosotros somos templo del Dios vivo. Y dice, exactamente como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y eso es exactamente lo que nosotros representamos, todo lo que somos, el templo del Dios vivo. ¿Cómo?
a través del Espíritu Santo de Dios. Recordemos que cuando Dios bajó al tabernáculo y después al templo, se llenó de una nube, ¿verdad? Se llenó de una nube porque la presencia de Dios estaba ahí. La presencia de Dios estaba ahí, el Espíritu Santo de Dios estaba ahí. El Espíritu Santo de Dios está ahora dentro de nosotros, porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Y Dios dijo que dice, viviré en ellos, caminaré en ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y luego nos da esta instrucción, por tanto, salgan del medio de ellos y sepárense. No podemos tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No podemos, tenemos que ser fieles a Dios. Claro que tenemos que vivir en el mundo, pero no somos el mundo. Entonces tenemos que recordar que somos este templo, que somos templos del Dios viviente. Vamos a Éxodo 29, porque en Éxodo 29 es donde se dice esto primero. Cuando está hablando el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios, está diciendo que vivirá en ellos. Está mencionando esta escritura de Éxodo 29, versículo 44. Éxodo 29 y versículo 44. Bueno, desde el versículo 43. Porque está hablando acerca de las ofrendas y los sacrificios que se tienen que llevar a cabo en el tabernáculo. Y aquí en el versículo 43 dice que ahí en el tabernáculo de la congregación, ¿verdad? Desde el 42 dice, esta será una ofrenda quemada por siempre a través de sus generaciones. No vamos a leer todo el detalle de la ofrenda arriba, pero leyendo desde el 42 dice, de sus generaciones en la puerta del tabernáculo de la congregación del Señor, donde yo me reuniré con ustedes para hablarles allí. Y allí me reuniré con los hijos de Israel, e Israel será santificado por mi gloria en el tabernáculo. Dice, y santificaré el tabernáculo de la congregación y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para ministrarme en el oficio de sacerdote. Y viviré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto, para que yo pueda vivir entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Y este es el mensaje de la fiesta de tabernáculos que vamos a celebrar, y los mensajes están centrados en esto, en el morar con Dios. Porque Dios siempre quiso vivir con su pueblo. Siempre quiso vivir Dios con su pueblo. Y esto es lo que él quería. Aquí en el Antiguo Testamento lo vemos. Está el tabernáculo y Dios dice, ahí voy a poner mi presencia. Allí voy a bajar, voy a morar con ellos, va a estar el sumo sacerdote y va a estar el pueblo. El día de hoy, ¿cuál es el cumplimiento espiritual de todo esto? Nosotros somos el templo. Jesucristo es el sumo sacerdote que mora en nosotros. Y Dios el Padre también a través de su Espíritu mora en nosotros. Entonces nosotros somos el templo. Dentro de nosotros mora Dios el Padre y Jesucristo el sumo sacerdote. Entonces nosotros somos un templo del Dios vivo, y eso no es eso es una cosa bien importante, bien seria, que lo tengamos. No es una analogía. Esto no es una alegoría, no es algo figurado, es real. A través del Espíritu Santo, Dios mora en nosotros. Entonces, así como él quería, dice, santificaré a Aarón y a sus hijos para ministrarme en el oficio de sacerdote, Jesús mismo se entregó por nosotros, y Él es nuestro sumo sacerdote, y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero dice, y yo viviré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Ahora no dice entre nosotros, dice en nosotros. Esa es la gran diferencia. No está en un templo físico, en un tabernáculo físico. Está dentro de nosotros. Pero ¿en qué medida está Él dentro de nosotros? En la medida en que nosotros cedamos, en la medida en que nosotros lo invitemos, en la medida en que nosotros estudiemos, oremos, seamos agradecidos, tengamos una relación cada vez más fuerte con Dios. Eso es lo importante, que recordemos que nosotros somos hijos del Dios viviente, que somos templos del Dios viviente, no solamente hijos. Vamos a Levítico 26. Levítico 26.
porque aquí también menciona esto. Estas son las escrituras a las que se estaba refiriendo Pablo en 2 Corintios. Levítico 26 y versículo 11. Levítico 26, 11. Es algo bien profundo que nosotros entendamos que nosotros somos el templo del Dios viviente el día de hoy, que Él vive en nosotros. Levítico 26, 11. Donde dice, y Dios dice, yo estableceré mi tabernáculo entre ustedes y mi alma no los aborrecerá. Y exactamente Dios ha establecido en su tabernáculo el día de hoy en nosotros y su alma no nos aborrece, Él nos ama. Él está con nosotros. Y dice el versículo 12, y caminaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ahora esto es, Él camina en nosotros. En nosotros, como lo dijo Pablo. Dice, y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esto es a lo que se estaba refiriendo en 2 Corintios 6, que nosotros somos ahora el templo del Dios viviente donde vive el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando vamos a celebrar la fiesta, nosotros no vamos a un templo, no vamos a Jerusalén, no vamos a un templo o a un tabernáculo. Porque ¿qué sucedió cuando Jesús murió? El velo se rompió y se rompió de arriba abajo. Y era una cortina enorme y era una cortina gruesísima. Y se partió de arriba abajo. Entonces todos los sacerdotes tuvieron miedo porque se veía allá adentro, ¿verdad? El lugar santísimo, donde Dios ponía su presencia y donde solamente, como ya vimos en la expiación, un sacerdote podía venir solamente ese día del año y ofreciendo los sacrificios específicos. Pero es algo maravilloso ver lo que dice aquí para entender ahora el significado en el Nuevo Testamento, en el sentido espiritual. Y ahora que vamos a guardar la fiesta de los tabernáculos, recordemos que nosotros no vamos a Jerusalén, no vamos al tabernáculo o al templo, sino que nosotros mismos somos el templo y debemos dejar que Dios viva su vida en nosotros, que Él viva en nosotros, que nosotros cedamos, que dejemos la carnalidad, que dejemos de estar pensando en nosotros mismos, en nuestras cosas, que no nos dejemos llevar por nuestros impulsos. Nuestra naturaleza humana es malvada. Nuestra naturaleza humana nos va a llevar al egoísmo, nos va a llevar a la frustración, nos va a llevar a estar a las ofensas, a estar ofendidos con los demás. Pero no debemos dejar esto, sino que Dios more más plenamente en nosotros. Y que seamos verdaderos cristianos, que obedezcamos lo que Jesús dijo cuando te pidan que lleves la carga una milla, llévala 2. Si te golpean en una mejilla, pon la otra. No por debilidad o por ser más santo que... No. Es simplemente por lo que Dios dijo. Y nosotros ahora somos templos del Dios vivo porque Dios ha puesto su espíritu en nosotros. Vamos a 1 Corintios 3. 1 Corintios, capítulo 3. Desde el versículo 9. 1 Corintios 3, 9. Y vamos a ver algo maravilloso, porque esto es bien profundo, sobre todo cuando estamos ya próximos a celebrar la fiesta de tabernáculos. Y esta es la mentalidad que tenemos que tener, llevar a la fiesta, de que nosotros somos el templo, no para gloriarnos, sino por la gran responsabilidad que ello implica y por el gran amor que Dios ha tenido de venir a morar en nosotros. No solamente con nosotros, no solamente entre nosotros, sino en nosotros. En todos los que hemos sido bautizados hemos recibido el Espíritu Santo. Ahora, con los que no han sido bautizados aún, Dios está morando con ellos. Con ellos porque están aquí, nuestros hijos, ¿verdad? Porque están siendo llamados. Como dijo en Hechos 2 el apóstol Pedro, ¿verdad? Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos aquellos cuantos el Señor pueda llamar. Pero vamos a ver lo que dice aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, versículo 9. Dice, porque nosotros somos los compañeros de trabajo de Dios. Y está hablando de ellos, de los apóstoles, ¿verdad? Somos los compañeros de trabajo de Dios.
Dice, y ustedes son la labranza de Dios, la construcción de Dios. Dios nos está construyendo a todos nosotros. ¿Y cómo? Y nos está construyendo cómo, si ya somos el templo, ¿cómo está construyendo? Vamos a ver lo que dice, versículo 10, como un arquitecto sabio, de acuerdo a la gracia de Dios que me fue dada, yo he colocado el fundamento y otro está construyendo sobre él. Entonces aquí dice el apóstol Pablo que él ha colocado el fundamento y sabemos nosotros cuál es el fundamento. La roca angular es Cristo y nadie puede construir, ¿verdad?, en ningún otro fundamento, es lo que dice aquí. Dice, pero tenga cuidado, cada uno tenga cuidado de cómo construye sobre él. Nosotros ya, Dios nos ha enseñado de su palabra, nos ha abierto los ojos, nos ha abierto el corazón, nos hemos arrepentido, nos hemos bautizado, hemos recibido el Espíritu Santo por la imposición de manos, pero ahora tenemos que construir sobre ese fundamento con el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Dice versículo 11, porque nadie es capaz de colocar ningún otro fundamento además de ese que ha sido colocado, el cual es Jesucristo. Entonces él dice que él ha colocado el fundamento. ¿Por qué? Porque él fue entrenado por Cristo y él empezó a predicar a Cristo. Él dice que no deseaba conocer ninguna otra cosa más que a Jesucristo crucificado. Y eso es lo que está diciendo aquí, porque nadie puede colocar ningún otro fundamento aparte, o dice además, o aparte de ese que ha sido colocado, el cual es Jesucristo. Él es la roca. Y vemos cómo todos enlazan la palabra de Dios, porque la roca es Cristo, el fundamento es Cristo, y Cristo, él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la justicia y la verdad. Y todas las leyes de Dios son la base, ¿verdad? Como dice en un salmo, dice, la verdad, la justicia y el juicio son el fundamento de tu trono. La justicia y el juicio son el fundamento del trono de Dios. Y todos tus mandamientos son justicia. Todas las leyes de Dios son fundamentales. Y Jesucristo mismo es el fundamento. Y dice, y otro está construyendo sobre él. Ahora, versículo 12. Ahora, si cualquiera edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o rastrojo, la obra de cada uno será manifestada. Porque el día de la prueba la declarará. Porque será revelada por fuego. Y el fuego probará qué clase de obra es la de cada uno. Pero ¿qué dice el apóstol Pedro? Dice, ¿verdad? En 1 Pedro dice que como nuestra fe es más preciada que el oro que perece. Entonces, si nosotros tenemos fe, estamos construyendo mejor que el oro. Más preciada que el oro que perece. Pero estamos construyendo con oro, estamos construyendo con plata, estamos construyendo con piedras preciosas, o estamos construyendo con madera, o con heno, o con rastrojo. Lo que viene de Dios, los frutos del Espíritu Santo, son equivalentes al oro, a la plata, a las piedras preciosas. Son elementos duraderos, son firmes. ¿Y qué les pasa al oro, a la plata y a las piedras preciosas con el fuego? Porque es lo que dice, ¿verdad? Será revelada por fuego y el fuego probará qué clase de obra es la de cada uno. El oro, la plata y las piedras preciosas con el fuego se purifican y se vuelven más puras y mejores y más preciosos. Pero ¿qué pasa con la madera, con el heno y con el rastrojo cuando se pone el fuego? Se quema, se deshace, se quema. Si nosotros no estamos construyendo con oro, plata y piedras preciosas que tienen que venir de Dios porque son los frutos de su espíritu, si no estamos dejando que Él abunde en nosotros estamos produciendo las cosas de nosotros mismos. Esas por lo general son madera, heno o rastrojo. Estamos construyendo algo y a veces son buenas obras en la carne. Pero eso es, al final de cuentas, comparar a la madera, al heno o al rastrojo. Porque con el fuego, ¿qué pasa? Como seres humanos, nos acobardamos. No hacemos lo que Dios que digamos. ¿Verdad? Entonces, esa madera, ese heno, ese rastrojo, eso se va a quemar. Y ya no hay nada construido.
No queda más que el fundamento. Ahora, aquí nos da a entender que la obra será manifestada, pero si es madera, heno, rastrojo, no va a quedar ninguna obra. Solamente va a quedar el fundamento. Y dice en el versículo 14, si la obra que cualquiera ha edificado perdura, recibirá una recompensa. La salvación, recordemos, no es ninguna recompensa, sino el regalo inmerecido de Dios a través de la sangre de Cristo. Esto no está hablando de la salvación, está hablando de una recompensa en el reino de Dios. En el versículo 15 dice, si la obra de cualquiera es quemada, sufrirá pérdida. ¿Por qué? Porque se quemó todo lo que construyó. Pero Dios lo va a probar. Dios va a probar los límites de cada persona para ver si verdaderamente lo amamos, si verdaderamente lo vamos a obedecer, hasta qué punto lo vamos a obedecer y amar. Y es ser fieles a Él. Pero si la obra es quemada, dice, sufrirá pérdida, porque se quema todo lo que construyó. Y todo el tiempo y todo lo que uno pensó que construía, no sirvió de mucho, porque se quemó. Dice, pero él mismo será salvo. ¿Por qué? Porque la recompensa no es la vida eterna. En este caso, en esta analogía. Dice, pero él mismo será salvo. Sin embargo, a través de fuego. A través de fuego. ¿Por qué? Porque vamos a ser probados. Todos vamos a ser probados. Eso es de lo que está hablando el fuego. El bautismo de fuego es algo diferente. El bautismo de fuego es el lago de fuego. Y ese bautismo no lo queremos ninguno de nosotros. Pero aquí está hablando de las pruebas y las tribulaciones a través del fuego. Y vamos a ver lo que dice, porque esto nos da más entendimiento acerca de lo que estamos aspirando y haciendo. Dice el versículo 16, ¿no entienden que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios está viviendo en ustedes? Esa es la razón por la cual somos el templo de Dios. Somos el templo de Dios porque el Espíritu de Dios está viviendo en nosotros. Dice el versículo 17, si alguno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Tal templo son ustedes. Entonces nosotros somos el templo de Dios, pero también tenemos esta responsabilidad de construir. Y en realidad todos estamos construyendo. Todos estamos construyendo. Cuando Dios nos llama y nos da su espíritu, el fundamento está colocado. Hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal. El fundamento está colocado. Conocemos el plan de Dios, conocemos las leyes de Dios, conocemos muchas cosas fundamentalmente, no necesariamente a profundidad. Pero no hay nada construido en ese momento. Empieza apenas el desarrollo del carácter. Empieza apenas el desarrollo del carácter de la mente de Dios. Pero ¿qué vamos a construir? ¿Va a ser oro, plata, piedras preciosas? ¿Va a ser madera, heno o rastrojo? Todo va a ser quemado. Todo va a ser quemado. Todo va a ser con esas pruebas. Incluso si se quema todo, dice, pero él mismo será salvo. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo inmerecido a través de la sangre de Cristo. Pero la recompensa, donde Dios dice que Él dará a cada uno conforme a lo que haya hecho, esa es la recompensa. Por eso a uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1. Al de 5 le dijo, buen siervo y fiel, aquí están otros 5. Al de 2 le da otros 2, ¿verdad? Sé sobre 5 ciudades, sé sobre 10 ciudades, sé sobre 2. Les da, pues esa es la recompensa, pero no la salvación. Pero somos ahora el templo de Dios y tenemos una responsabilidad de no profanar el templo de Dios. ¿Cómo profanamos el templo de Dios? Cuando hablamos cosas incorrectas, cuando dejamos que actitudes incorrectas suban en nuestro corazón, de envidia, de enojo, de ira, de envidia, de lujuria. Hay muchísimas cosas que suben en el corazón del hombre. El corazón del hombre es engañoso, ¿verdad? Como ya hemos leído en Jeremías, es malvado, es engañoso y es malvado. Mucha gente dice, puede decir, cristiano sobre todo, es que Dios conoce mi corazón. Sí, sí lo conoce, pero es malvado.
Esa no es una buena noticia, lo dicen como si fuera algo bueno, ¿verdad? Porque Dios es misericordioso. Pero la realidad es que Dios sí conoce el corazón, pero el corazón es malvado. Lo único que va a haber ahí es maldad. A menos que Él esté viviendo en nosotros, que su Espíritu Santo esté dentro de nosotros. Y que estemos construyendo oro, plata, piedras preciosas, que no se quemen, sino que se purifiquen y que crezcan la fe, el amor, la misericordia, la mansedumbre, todos estos, los frutos del Espíritu Santo, esas son esas cosas que se edifican y se hacen cada vez más puras a través de las pruebas. Vamos a Efesios 2. Efesios 2. Porque podríamos nosotros entonces preguntarnos cómo vamos a hacer esto. ¿Cómo vamos a llevar esto a cabo? ¿Verdad? ¿De qué se trata todo esto de estar construyendo? ¿Construyendo para qué? Si nosotros ya somos el templo, ¿cómo tenemos que ser construidos? Vamos a ver que nosotros somos solo una pequeña parte, es una construcción mucho, mucho más grande de lo que nosotros pensamos, porque nosotros estamos siendo construidos, cada uno somos un templo de Dios, templo del Espíritu Santo, y estamos cada uno construyendo en lo individual para después construir en lo colectivo. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo aquí en Efesios 2, en el versículo 18. Efesios 2, versículo 18. Pero dice, porque a través de Él, a través de Cristo, está hablando de Cristo, dice, tenemos acceso directo por un espíritu al Padre. ¿Por cuál espíritu? El mismo espíritu, el Espíritu Santo, de Dios, del Padre y de Jesucristo. Dice, a través de Cristo tenemos ambos acceso directo por un espíritu al Padre. ¿Ya? Y está hablando de ambos porque en el versículo 17 está hablando de quienes estaban lejos y aquellos que estaban cerca, ¿verdad? Pero dice, ambos tenemos acceso por un espíritu al Padre. Y dice, así entonces ustedes ya no son más extraños y extranjeros, porque recordemos que el pueblo de Israel eran los del pueblo de Israel y había extranjeros que se habían unido a ellos, pero los demás pueblos no habían sido llamados a este camino de vida. Pero aquí dice que ya no hay extranjeros como tal, sino los que son llamados de Dios, dice, son conciudadanos con los santos y son de la familia de Dios. Ya no hay extranjeros. A los que Dios llama, ya no somos extranjeros. Podemos ser de diferentes naciones, pero el Espíritu nos une, el Espíritu Santo de Dios. Nos une a Dios el Padre y a Jesucristo. Y tenemos ambos, israelitas y extranjeros, ambos, acceso directo por un Espíritu al Padre. Y dice, ya no son más extranjeros y extraños, sino conciudadanos con los santos y son de la familia de Dios. Dice, y están siendo construidos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Jesucristo mismo siendo la piedra angular. Y esto es lo que estábamos hablando, que Jesucristo mismo es la piedra angular. Y vamos a ver lo que dice. Vamos brevemente. Vamos acá a las. Vamos a Apocalipsis 21. Y después volvemos a Efesios 2. Porque en Apocalipsis 21 nos dice cómo está el fundamento de los apóstoles allí. ¿Verdad? Apocalipsis 21. Esto es maravilloso porque entender que somos el templo de Dios, que estamos construyendo, pero que estamos todos juntos también siendo construidos en un templo para Dios, es algo bien profundo que debemos entender. Pero esto va a suceder en la Nueva Jerusalén, dice Apocalipsis 21. Versículo 9. Dice, y uno de los 7 ángeles que tenían los 7 frascos llenos de las últimas 7 plagas vino y me habló diciendo, ven aquí y te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Si alguien quiere saber cuál es la esposa,
del Cordero, aquí está, bien, bien claro. Versículo 10, y me llevó en el espíritu una montaña grande y alta, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios. Y dice, versículo 11, teniendo la gloria de Dios. Y su resplandor era como una piedra muy preciosa, como cristal, claro como piedra de jaspe. Y la ciudad también tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. Inscrito en las puertas estaban los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Verdad? Ahí estaban Rubén, Simeón, Leví, etcétera. Las 12 puertas, los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Como que para entrar en la nueva Jerusalén, ¿verdad? Tiene que uno que entrar a través de una de estas puertas de los hijos de Israel. Porque Israel será salvo primero, lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 3, en el oriente habían 3 puertas. En el norte habían 3 puertas, en el sur habían 3 puertas, en el occidente habían 3 puertas. Versículo 14, el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos. Y escritos en ellos estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí está literalmente esto, de nuevo, no es una analogía, no es una alegoría, no es poesía, es la verdad. Juan, el apóstol Juan en visión, lo vio. Vio la nueva Jerusalén y vio que el muro tenía 12 fundamentos y estaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Vamos a regresar a Efesios 2. Ese simplemente era un paréntesis para mostrar que lo que dice aquí el apóstol Pablo es la verdad. Y el apóstol Juan lo vio en la visión. Dios se lo reveló. Entonces en el versículo 20, volviendo al versículo 20 de Efesios 2, dice, son de la familia de Dios, están siendo construidos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Jesucristo mismo siendo la piedra angular. Y ya vimos cómo literalmente están los nombres de los 12 apóstoles ahí. Pero Jesucristo es la piedra angular. Y dice el versículo 21, en quien todo el edificio, siendo conjuntamente equipado, está incrementándose hacia un templo santo en el Señor. ¿Quiénes son todo el edificio? Todos nosotros. Somos como piedras preciosas, parte de ese templo. Y dice en el versículo 22, en que ustedes también están siendo juntamente construidos para habitación de Dios en el Espíritu. Estamos siendo juntamente construidos, cada uno es un templo con el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero cuando nos unimos se hace un templo más grande y ese Espíritu nos une a todos. Y ahora que vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos, tenemos que tener esto en mente, que todos somos el templo de Dios, todos los que somos bautizados tenemos el Espíritu Santo de Dios y todos somos esas piedras que estamos siendo formadas como piedras preciosas, formando el templo, este templo del Espíritu Santo de Dios, para la habitación de Dios, no solamente con nosotros, sino en nosotros. Y también somos el cuerpo de Cristo, y sabemos que el cuerpo tiene diferentes partes. Y por eso, algunos de nosotros, ¿verdad? Algunos son más de una manera y de otra, tenemos todos diferentes talentos. Unos para alentar, otros para hacer, otros para hablar, otros para muchas cosas, ¿verdad? Para hacer muchas cosas. Hay que hacer las cosas físicas durante la fiesta, hay que hacer las cosas espirituales durante la fiesta. Hay que aprender, hay que aplicar, hay que poner por obra, hay que hacer. Y cuando vamos entonces a celebrar la fiesta juntos, vamos a estar todos juntos en armonía, en el mismo espíritu, en la misma sintonía, siendo un templo para Dios, donde Dios continúa poniendo su presencia. De esto se trata, estar siendo construidos para habitación de Dios en el Espíritu. No es algo físico, no es algo físico. Hay personas que siguen diciendo que es Jerusalén el lugar donde Dios ha puesto su nombre. Sí, fue Jerusalén absolutamente el lugar donde Dios puso su nombre, pero vamos a Juan 4. Vamos a ver qué le dijo Jesús a la mujer samaritana, Juan 4, porque esto es algo muy importante.
que debemos entender el día de hoy. Muchas preguntas surgen con eso. Y desgraciadamente llegan también falsos maestros que empiezan a enseñar ciertas cosas del judaísmo y desvían a los hermanos si no estamos bien fundamentados en esto, en el amor de Dios, en el Espíritu Santo de Dios y en el creer, estar convencidos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios y no solos, sino con todos nuestros hermanos, todos vamos siendo edificados juntos a ese templo. Juan 4, y sabemos la historia de Jesús aquí con la mujer samaritana, ¿verdad? Desde acá que cuando partió hacia Galilea de Judea, ¿verdad? Pero pasó por Samaria, que estaba entre Galilea en el norte y Judea en el sur. Entonces fue cuando encontró a esta mujer samaritana y le dijo que tomara agua y empiezan a platicar, ¿no? Empiezan a decir, a hablar y Jesús le empieza a mostrar a esta mujer que él es el Mesías y le empieza a decir, como decimos en México, sus verdades, ¿no? de quien le dijo que había tenido 5 esposos y con el que estaba no era su esposo. Entonces vamos a bajar ahora al versículo 19. Porque en el versículo 19, después de que le dijo esto de sus esposos y todo lo que había hecho y sabía, entonces la mujer le dijo, Señor, percibo que eres un profeta. Y aquí es maravilloso porque los judíos, entendiendo la cultura judía, los judíos no hablaban con samaritanos, y menos con mujeres, porque las mujeres eran más bajas todavía en la escala, en la sociedad, ¿no? Para los judíos, hablar con un samaritano era algo despreciable, y con una mujer samaritana, peor, ¿verdad? Pero Jesús habló con ella, porque Dios no hace excepción de personas. Y entonces en el versículo 19, después de que le dijo todo esto, la mujer le dijo, Señor, percibo que eres un profeta. Y la mujer le dijo, nuestros padres, versículo 20, adoraron en esta montaña, pero ustedes dicen que el lugar donde es obligatorio adorar es en Jerusalén. Jesús le dijo, vamos a ver qué le dijo Jesús. No le dijo, no, sí es en Jerusalén, porque está en la Biblia. Lo pudo haber dicho, pero no lo dijo. Y no le dijo, no es en Samaria, porque ahí no fue el lugar donde Dios puso su nombre, porque no hay escritura que sostente tal cosa. Pero no le dijo ninguna de las dos. Le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre. Futuro, la hora viene. ¿Por qué futuro? Porque Jesús no había sido crucificado. Él todavía no había muerto. El velo no se había roto todavía. Jesús iba a Jerusalén. Porque ahí había puesto él mismo su nombre, porque él fue quien dijo, ¿verdad? Él fue a Jerusalén. Pero no se enfocó en el presente, se enfocó en el futuro. Le dijo, mujer, créeme, la hora viene a futuro cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre. No está diciendo Jerusalén solamente, Jerusalén para siempre. No dice eso. Ahora, ¿podemos verlo a futuro con la nueva Jerusalén? Absolutamente, está claro. Pero no dice eso. Y después le dice, ustedes no saben lo que adoran. ¿Por qué? Porque en Samaria había una religión falsa, una religión que se asemejaba mucho a la verdad de Dios, que Dios le había dado a Moisés, pero ellos dijeron, no, nosotros vamos a hacer nuestro propio sacerdocio, nuestro propio templo, y ellos tomaron sacerdotes de todas las tribus, cosa que no se debía de hacer, eran solamente los levitas, y crearon esta religión falsa en Samaria. Entonces Jesús les dice, ustedes no saben lo que adoran, porque Dios no estaba allí. Era una religión falsa. Se parecía mucho, pero era el centro de adoración del reino de Israel. Dice, ustedes no saben lo que adoran. Nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación es de los judíos. Pero la hora viene, y ahora dice, es de los judíos, no de los samaritanos. ¿Por qué? Porque los sacerdotes verdaderos y el templo verdadero es donde estaba en Jerusalén. Jesús lo dijo muy claramente. No hagan de la casa de mi padre un mercado. Era la casa de su padre. Él no dijo que no era la casa de su padre. Él lo dijo claramente. Ahí era el lugar donde Dios había puesto su nombre. Y era la casa de su padre.
Pero aquí está diciendo, a tiempo futuro, ni en esta montaña, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Entonces, ¿dónde lo van a adorar? Entonces dice, nosotros sabemos lo que adoramos, versículo 23, pero la hora viene, y notemos esto, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿dónde? Esto quizás no lo hemos visto como lugar, sino solamente en manera, pero es un lugar en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el Padre ciertamente está buscando a aquellos que lo adoren en esta manera. Entonces sí es la manera, pero también, ahora como hemos visto, ¿dónde es el lugar? Donde estén reunidos los hermanos que tienen el Espíritu de Dios. Ahí es el lugar. Ahí es el lugar para guardar la fiesta, donde se reúnan los hermanos, los que lo estén adorando en esta manera. Versículo 24 nos lo clarifica. Dice, Dios es espíritu, y aquellos que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Entonces tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad, y darnos cuenta que cuando dijo, la hora viene, después del sacrificio de Cristo, ya no es ni en esa montaña ni en Jerusalén. ¿En dónde es? En donde estén los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Ahí es donde vamos a adorar a Dios. Vamos a Efesios 4. Bueno, de hecho, perdón, primero vamos a Deuteronomio 16. Deuteronomio 16, para no perder la secuencia de lo que estamos hablando, acerca del lugar. Deuteronomio 16, versículo 13. Deuteronomio 16 y versículo 13. Porque esto es lo que estamos a punto de celebrar. En el versículo 13 dice, guardarán la fiesta de tabernáculos 7 días, después que hayan reunido de su piso de trilla y de su prensa de vino. Y se alegrarán en su fiesta usted y su hijo y su hija y sus siervos y sus siervas y el levita y el extranjero y el huérfano y la viuda dentro de sus puertas. Ese es el mandamiento, que guardemos esta fiesta. Dice, 7 días guardarán una fiesta solemne al Señor su Dios en el lugar que el Señor escogerá. Porque el Señor su Dios los bendecirá en todo su incremento y en todas las obras de sus manos. Por lo tanto, ciertamente se regocijarán. Y ese es un mandamiento. Que nos regocijemos. Que nos regocijemos en Dios. Entonces, nos dice, ¿dónde? En el lugar que el Señor escogerá. El Señor escogió Jerusalén. Absolutamente. Jesús no le dijo a la mujer samaritana que no era en Jerusalén. Sí lo era. Pero le dijo, la hora viene. Pero no era todavía porque Jesús no había sido crucificado. El templo, el velo del templo no se había roto. Ahora tenemos acceso directo a Dios el Padre a través de nuestro sumo sacerdote y el Cordero de Dios. Entonces ahora donde nosotros nos reunimos, ese es el lugar para adorar. Ahora podemos ver cómo Dios, por cuestión de tiempo no vamos a ver todas las escrituras, pero por ejemplo en Deuteronomio 12 habla acerca de los altares. Dios es muy claro con el pueblo de Israel que no construyan, que no adoren a Dios en todos los lugares que vean. ¿Por qué? Porque había altares a dioses paganos. Porque los pueblos que estaban ahí eran paganos y tenían altares o árboles frondosos y hacían prácticas que no vamos a mencionar aquí de lo que se tratan porque no es nada agradable. Pero esas cosas son abominables delante de Dios y Dios les dijo, no en cualquier lugar que vienen. No empiecen con sus fiestas y sus borracheras y sus cosas, ¿verdad? En esos árboles frondosos. No, vayan al lugar que Dios declare. Entonces era Silo, ¿verdad? Y estaba el tabernáculo, ellos tenían que ir al tabernáculo. Después dijo Jerusalén, tienen que ir a Jerusalén. Precisamente por eso está Deuteronomio 14, hablando acerca de los altares. Y luego, por ejemplo, en Deuteronomio 14, habla acerca de los diezmos. Habla acerca de dónde se van a guardar los diezmos y van a después disfrutar de los diezmos, van a guardar sus ofrendas, van a traer a los primogénitos de su ganado y los van a disfrutar en las fiestas.
¿A dónde iban a las fiestas? A donde el Eterno pusiera su nombre, para que no se desviaran. Para que no se desviaran. El día de hoy nosotros también tenemos la responsabilidad de no desviarnos, pero no estamos hablando en lo físico, estamos hablando en lo espiritual. Si vamos a la fiesta, no son unas vacaciones. Si vamos a la fiesta, vamos a adorar a Dios, nos regocijaremos, pero nos regocijaremos en el espíritu. No está mal tener comidas especiales y reunirnos y hacer alguna actividad especial o ir. No está mal hacer eso. Pero si ese es el enfoque de la fiesta, si nos estamos desviando, porque eso es lo que busca el mundo. Es exactamente lo que hacían los pueblos antes de que Dios les diera la tierra prometida al pueblo de Israel. Esta es una fiesta del Señor, no es una fiesta de nosotros, no es una fiesta del mundo. Entonces vamos a la fiesta, al lugar donde Dios escogiere, que de nuevo no es donde un ministro determine, no es donde nos den un gran descuento o un gran plan. Claro, puede ser que ahí sea, pero no es porque un ministro lo diga, no es porque un gran descuento se nos dio. No se trata de eso. Se trata que ahí están los hermanos congregados, que ahí está el Espíritu Santo de Dios en cada uno de los miembros y los miembros están unidos para celebrar la fiesta, para aprender de su palabra, para regocijarnos en el Espíritu. Eso es lo que significa donde Dios pone su nombre el día de hoy. En espíritu y en verdad, donde los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad están, para celebrar la fiesta a Dios. De eso se trata. De eso se trata. Igual en Deuteronomio 15, los primogénitos del ganado, ¿a dónde habían que llevarlos? ¿Verdad? Entonces, Deuteronomio 12, 14, 15, 16, habla el lugar donde el Señor escogiere, el lugar donde el Señor escogiere, el lugar donde el Señor escogiere. Ya sabemos, pero ya vimos Juan 4. Dice, créeme, la hora viene que ni en este lugar ni en Jerusalén, sino donde estén los verdaderos adoradores del Padre. Ahí es donde Dios pone su presencia. Ahora no confundamos con Mateo 18, porque eso está hablando de emitir una sentencia, porque mucha gente ha tomado donde dos o más se reúnen en tu nombre y estás tú, ¿verdad? Pero eso es para cuando se trata de emitir una sentencia, ¿verdad? Se trata de emitir un juicio con respecto a algún problema entre dos de los hermanos, después de que se han agotado todos los otros recursos de resolver ese problema. Pero obviamente Dios está con los hermanos. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ahora sí vamos a Efesios, porque vamos a leer algunas escrituras de cómo vamos nosotros a guardar la fiesta, cómo se hace esto, cómo vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, de las cosas que tenemos que tener en mente, porque vamos a estar, ¿verdad? 8 días juntos, 8 días de fiesta juntos, celebrando, adorando a Dios, aprendiendo de su palabra, pero hay cosas que tenemos que recordar antes de ir a celebrar la fiesta. Ya hemos recordado ahora que somos templo del Espíritu Santo de Dios, que Dios mora en nosotros, en cada uno de nosotros, y donde estemos juntos, ahí Dios estará, porque Él está con nosotros, en nosotros. Pero vamos a ver qué dice en Efesios 4, versículo 1. Esta es una exhortación que nos hace el apóstol Pablo a todos. Dice, por tanto yo, el prisionero del Señor, y estoy exhortándolos a caminar dignamente del llamado al cual fueron llamados. Todos hemos sido llamados. Ahora recordemos que muchos son llamados, pocos escogidos. Debemos de caminar dignamente ese llamado para ser escogidos y continuar siendo fieles. Ya hemos sido escogidos también. No solamente hemos sido llamados, sino hemos sido escogidos. Pero tenemos que seguir fieles y fieles hasta la muerte. Y dice, ¿cómo? Así es como debemos enfocarnos en guardar esta fiesta, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose uno al otro en amor. En el versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre no son la misma cosa. Humildad tiene que ver con qué tan cerca estamos de Dios. Y mansedumbre tiene que ver con qué tan dóciles somos en sus manos. Que van de la mano, pero no es lo mismo. Y tenemos que ser, entonces la primera responsabilidad es para con Dios. Humildad y mansedumbre son de Dios hacia con Dios para nosotros. Y de nosotros también, de que conduciles somos, pero acercándonos a Dios. Después con paciencia para los demás.
soportándose uno al otro en amor. Va a haber desacuerdos, va a haber cosas que quizás no estemos de acuerdo con otro hermano, sea doctrinal o sea cosa logística, ¿verdad? Del lugar donde estemos en la fiesta. Va a haber cosas que va a haber preferencias de unos y de otros, pero tenemos que soportarnos el uno al otro en amor. Versículo 3 dice, siendo diligentes para guardar la humildad del espíritu en el vínculo de paz. Esas son las instrucciones para la fiesta. Guardar la unidad del espíritu en el vínculo de paz. Versículo 4, hay un cuerpo y un espíritu, y el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros. Somos templos del Dios viviente. Dice, incluso como ustedes fueron también llamados en una esperanza de su llamado, y vemos cómo somos uno, y vamos a ser uno con Dios. Y precisamente por eso expiación viene primero antes del tabernáculo, porque tenemos que ser uno con Dios, para instaurar el reino de Dios, bajo el gobierno de Cristo. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, quien está sobre todo y a través de todo y en todos ustedes. Esto es bien importante y es maravilloso como lo expresa Pablo, porque nos está diciendo, esto es lo que tienen que hacer ustedes. Tienen que soportarse el uno al otro con paciencia, con amor, con humildad, con mansedumbre, siendo diligentes de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, sabiendo que todos tenemos que responder a Dios y agradecer a Dios por las bendiciones que nos ha dado, de poder estar juntos, de poder tener los recursos de celebrar esta fiesta en el lugar que estemos, con alegría y gozo de corazón, de recibir el alimento espiritual, recordar que solamente un Señor, una fe, un bautismo y un Dios el Padre. Un Señor está hablando de Jesucristo, un Dios y Padre de todos hablando de Dios el Padre. Y Dios el Padre quien está sobre todo, dice, y a través de todo y en todos ustedes, porque Dios es quien hace las obras, quien nos muestra lo que debemos hacer, y nosotros tenemos que seguir a Dios el Padre en lo que nos muestre, pero con humildad y con mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros. Esta es una advertencia para nosotros antes de ir a la fiesta, de guardar la fiesta en espíritu y en verdad, adorar al Padre en espíritu y en verdad, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, prefiriendo a los otros antes que nosotros mismos, y servir a los demás, y no solamente ir a ser servidos, porque todos somos siervos de Dios. ¿Y qué dijo Jesucristo? Cuando hayan hecho todas las cosas que les ha sido mandadas, digan, siervos inútiles somos. Hay que seguir y seguir sirviendo. Como ya vimos cuando hablábamos acerca de la verdadera fe, que no es nada más servir y bueno, ya me siento a la mesa, no, es venir de trabajar en el campo y no sentarnos a la mesa, sino servir a los demás. Y después, cuando Dios nos diga, ahora siéntate tú a la mesa, entonces nos sentemos, pero tenemos nosotros que seguir sirviendo. Eso es lo que nos está exhortando el apóstol Pablo a hacer aquí. Vamos al siguiente capítulo, Efesios 5. Efesios 5, versículo 15. Efesios 5, versículo 15. Nos dice el apóstol Pablo, así entonces cuídense de caminar prudentemente. Prudencia es ver hacia adelante, anticipar lo que puede pasar. Es como el dicho, ¿verdad? Pensemos antes de hablar. Dice, cuídense de caminar prudentemente, no como tontos, sino como aquellos que son sabios. Porque Dios nos da su espíritu, Dios nos da sabiduría a través de su espíritu. Y dice, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Y vamos a ver cómo la fiesta se va en un abrir y cerrar de ojos. Se va rapidísimo la fiesta del tabernáculo. Y tenemos que redimir el tiempo. Utilizar el tiempo para orar, para estudiar, para convivir. Después dice, versículo 17, por esta razón, no sean tontos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Dios nos va a enseñar cuál es su voluntad. Si estamos con mansedumbre, con humildad delante de Él, pidiéndole que nos muestre todos los días. Entiendan cuál es la voluntad del Señor y no estén borrachos con vino. Claro, podemos disfrutar del vino, podemos disfrutar de la comida, pero no borrachos. Eso es
Eso no es aprobado de Dios. Dice, en el cual está el libertinaje, sino estén llenos con el Espíritu. Pidamos a Dios que nos llene de su Espíritu en esta fiesta, que sea la mejor fiesta que hayamos tenido, que estemos llenos de su Espíritu. Dice, ¿haciendo qué? Versículo 19, hablando cada uno en salmos e himnos y canciones espirituales, cantando y ofreciendo alabanza al Señor con sus corazones. Porque esto es lo que Dios quiere. Dando gracias en todo tiempo por todas las cosas a Dios y el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque así lo instruyó Jesús. Dice, pidan las cosas al Padre en mi nombre y yo lo haré. Versículo 21, sométanse ustedes mismos los unos a los otros en el temor de Dios. Así es de que para tener una fiesta maravillosa, hagamos esto. Sometámonos unos a otros esta fiesta en el temor de Dios. Temiendo a Dios, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, dando preferencia a la otra persona, con amor, con paciencia, con humildad. No por orgullo, altanería. Y Dios sabe, a Dios no lo podemos engañar si estamos haciendo algo solamente para sentirnos mejor por nosotros mismos. No, sino con toda reverencia y humildad. Y a veces toma más humildad aceptar la ayuda o aceptar el regalo o aceptar el ser servidos que el servir. Pero tenemos que tener humildad en ambas partes. Y si todos estamos llenos de ese Espíritu Santo de Dios y todos hacemos esto, vamos a tener una fiesta maravillosa. Una fiesta llena del Espíritu Santo de Dios, de servicio, de humildad, de amor, de entendimiento, de sabiduría y de regocijo verdaderamente en el Señor. Eso es lo más importante. Tenemos que someternos nosotros mismos, unos a otros, en el temor del Señor. Vamos a 1 Tesalonicenses para ir terminando. Una última instrucción del apóstol Pablo. 1 Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 12. Primera Tesalonicenses 3, 12. Porque esta es la voluntad de Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo a los tesalonicenses, pero también es desapropiado para nosotros, sobre todo ahora que vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Nos dice el apóstol Pablo, ahora puede el Señor hacerlos exceder y abundar en amor los unos a los otros hacia todos. Y no sé. Estábamos en el versículo 12 de 1 Tesalonicenses 3, donde dice, ahora puede el Señor hacerlos exceder y abundar en amor los unos a los otros y hacia todos, incluso como nosotros también abundamos en amor hacia ustedes y hacia todos. En donde quiera que andemos, lo que sea que hagamos en las actividades de la fiesta, que seamos una luz, que seamos amor hacia todos. Dice, incluso como nosotros también abundamos en amor hacia ustedes. Y este es el deseo del apóstol Pablo para todos en Tesalónica. Dice en el versículo 13 que sus corazones puedan ser establecidos. Este es el deseo de Dios para nosotros también. Establecidos inocentes en santidad delante de nuestro Dios y Padre, a la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Pero hagamos como hemos aprendido el día de hoy. Recordemos que somos templos del Dios viviente. El lugar donde debemos adorar al Padre es donde estemos todos reunidos, que estemos llenos, pidámosle a Dios que nos llene de su Santo Espíritu, que nos dé su sabiduría, que nos dé su amor, su misericordia, su entendimiento para aprender más esta fiesta. Porque a la fiesta venimos a aprender y a regocijarnos con nuestros hermanos. Entonces, esperemos recordar estas lecciones, que somos templos del Dios viviente, que estamos siendo construidos en un templo maravilloso con todos los hermanos, basado en el fundamento de los apóstoles y la roca angular que es Cristo, y tengamos todos una maravillosa fiesta de tabernáculos y del último gran día.